Pues buenas tardes a todos, a todas y a todes. Aquí estamos hoy en una entrevista especial. Estamos en Veo Veo, desde el Cuadrado Gris, en Barrio Obrero, Puerto Rico. Y hoy tenemos con nosotros a un gran amigo y a un invitado especial, Eliezer Molina, en la casa. Lo hemos visto en los medios y en todas las redes sociales exponiendo sus ideas, y hoy queremos conocerlo y lo invitamos para conocerlo más a fondo aquí en Veo Veo. Y a su derecha tenemos a Quintín Rivera Toro, artista, amigo, compañero de causa. Ha exhibido aquí en el Cuadrado Gris y hace muchos años que nos conocemos, y quedamos en hacer esta reunión y empezar a charlar. Eliezer, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Gracias por tenernos en tu espacio. Para nosotros es bien importante estar aquí presente, porque lo que tenemos que decir entiendo que deben oírlo todos los sectores, y es bien importante el que cooperemos unos con los otros. Naturalmente, cuando hacemos estas cosas por el bienestar del pueblo en común y sin buscar algún tipo de lucro personal, donde no estamos llegando a los grandes medios porque ellos piden económicamente unas aportaciones, y nosotros creemos y entendemos que llegó la hora de dar el ejemplo, que para tú poder llegar a la gente, al pueblo, simplemente hay que expresar el sentimiento y no estar pagando por la opinión publicada. Así que yo te doy las gracias por brindarle tu espacio, ¿verdad?, para que se pueda difundir el mensaje. Nos honran los dos con su presencia aquí en el Cuadrado Gris, en Veo Veo. Muchas gracias. Pues, estamos en un lío bien grande, estamos viviendo un lío bien grande, ¿no? Tenemos ahí unas imágenes increíbles de una manifestación de millones de personas. Y hoy, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos puedes definir lo que está pasando hoy? Bueno, es bien importante lo que está sucediendo porque es histórico. Los puertorriqueños lograron sacar a un gobernador electo por el pueblo sin tener que recurrir a violencia drástica, como ha ocurrido en otros países que lamentablemente, ¿verdad?, caen en desgracia ante la opresión del sistema. No les queda a las personas otro remedio que no sea, ¿verdad?, a veces levantar su fuerza y su voz mucho más allá de lo que están acostumbrados. Y aquí vimos cómo el pueblo se unió fuera de líneas partidistas, fuera de ideología, y por primera vez en muchos años sintieron la necesidad de expresarse, que fuese en la calle, y lo lograron. Pudimos ver cómo las personas compartían familias. Habían personas caminando en familia, no tan solo eran adultos, habían jóvenes de todas las edades. Esto quisiera poner de relieve, que es una cuestión de dignidad, y es una cuestión de quitarle el vivir a la gente con un mecanismo corrupto que nos hace daño a todos. O sea, básicamente la corrupción destruye todos los estamentos de la sociedad, y es muy difícil funcionar de esa manera, y es muy difícil sentirse digno cuando tú estás viendo unos representantes con unos salarios increíbles, una estructura política y gubernamental con unos salarios de 100.000 al año, que es lo que estábamos hablando recién, con unos salarios de 10.000 al año o de 20.000 al año, que no es lo que ellos presentan cuando hacen sus presentaciones de cómo está el país, ¿no? Son unos salarios que no son a proporción a lo que está ingresando nuestra población, y mucho más a la capacidad que tiene el gobierno de estar pagando. Porque si vivimos en un gobierno que está quebrado, no hay razón que justifique que tengamos simplemente que estar pagando miles por una burocracia. Millones, miles no, millones, porque estas personas son bastantes. Y cuando tú lo multiplicas sobre los $100,000 cada uno, vas a llegar a un presupuesto que es exorbitante, cuando nosotros tenemos ahora mismo toda nuestra industria nacional colapsada. Aquí no hay una que esté sólida. No hay. La de los fármacos, pero los dueños de las licencias no son puertorriqueños. Así que, lamentablemente, es otro paradigma más que hay que romper. La capacidad para producir está. Claro. Yo les comentaba recién que viajo mayormente a Asia y a todo el mundo. He viajado los últimos 7, 8 años. La gente que me conoce sabe que vivo montado en un avión. Y el tema es que
que aquí está la capacidad para producir. O sea, la mano de obra puertorriqueña es calificada. Es más, se la llevan de Puerto Rico para producir en otros lugares. La virtud número 1 que tiene Puerto Rico es la capacidad que tiene su recurso humano. Diestro en tantas facetas que es increíble que en una isla tan pequeña se puedan lograr tantas cosas. Y eso se debe a que nosotros tenemos una infraestructura que ofrece educación muy sólida, que lamentablemente es presa de la corrupción y la han llevado a un colapso. Pero es algo que nosotros podemos remediar. Ahí tenemos cuántos ingenieros se gradúan en Puerto Rico, pero no se pueden quedar aquí porque no hay oferta laboral. Y en base a eso es que va dirigido nuestro discurso, en comenzar a crear empresarios y no empleados, porque desde pequeños, como le estaba diciendo ahorita, a los puertorriqueños los enseñan a hacer un resumen y no un plan de negocio, porque ellos quieren desde pequeño que tú seas un empleado y no un empleador. Y ahí vemos cuando vienen todas estas conferencias a llevarse los ingenieros, a llevarse los doctores, a llevarse todo el recurso humano que durante décadas el gobierno de Puerto Rico estuvo fomentando y pagando para ellos, para educarlos, porque eso es desarrollo económico. La educación es el factor primordial del desarrollo económico. Usted tiene una población capacitada, usted va a tener éxito en un futuro, pero si tú no tienes el poder de controlar eso, se te van. ¿Y qué lograste? Entrenar personas para que en su etapa productiva laboralmente vayan a otro país a ejercer su función, y eso nos está matando. Yo creo que uno de los graves problemas que hay entre el desajuste de la educación y la productividad, cómo enfocar la educación en función a la productividad y la productividad en función a la educación, es que tenemos un grupo de abogados que los abogados, tengo amigos abogados y los respeto mucho, pero ustedes no generan riqueza. Ustedes se montan arriba del porcentaje de la demanda. O sea, ustedes no fueron educados para generar riqueza y son el 80% de la fuerza que está en el Capitolio haciendo las leyes. Entonces, tú tienes un país que está generando leyes impositivas. O sea, a ver qué impuesto podemos poner para salvar alguna situación. En 22 años que llevo aquí, no he visto que generen riqueza. Y no veo que generen riqueza en otros países, como mi país, tampoco. Entonces es obvio que todo colapse. Porque la educación va para un lugar, la producción, lo que queda de la producción va para otra. Y obvio, la gente migra y se van. Y estamos pasando lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? Sí, yo quiero dar un voto de fe de eso que ustedes están hablando, ¿verdad? Yo, como tantos puertorriqueños, he sido emigrante en ambas ocasiones de mi juventud y he regresado, digamos, como sintiendo que yo dejé lo mejor de mi juventud para otro país. Después que se educa uno aquí en un lugar con escasez, con precariedad, pero con una alta calidad, pero que lo que pasa es que la educación y los mercados no están diseñados para que trabajen al unísono, no son cónsonos, porque están diseñados para los modelos de un país que no es el nuestro. Entonces, por eso es que acabamos yendo al extranjero a dar lo mejor de sí, a dar lo mejor de uno, para después darse cuenta que de verdad donde hace falta trabajar es en el país de uno. Exactamente. Eliezer, tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo es que decidiste meterte en política? Yo, no fue tanto una decisión personal, sino una decisión de ver que a veces a ti te va bien, por los distintos tipos de factores, te va bien, pero cuando tú sales y ves lo que está ocurriendo en tu entorno, notas que a los demás no le va tal vez como a ti te va. Y llegó un punto en mi vida que yo no me sentía bien, me sentía hasta un poco miserable, el yo poder tal vez tener unos conocimientos y ver que los demás hermanos míos, porque yo a todos los puertorriqueños los veo como si fuesen mis hermanos, no la estaban pasando bien, o sí. Entonces yo hablé con mi esposa y le dije, mira, yo podré tener distintos tipos, ¿verdad?, de pensamiento, pero mi mente no está tranquila porque a mi pueblo no le va bien y yo algo tengo que hacer. Y comencé a educar, un proceso educativo, sí, que me tomó tiempo, años, y llegó un punto donde entendí que podíamos hacer más tomando este paso, porque lamentablemente muchos de los medios que hay en Puerto Rico son medios corruptos,
que simplemente publican lo que las personas le paguen, y quien tiene el control de todo esto son los políticos. Así que decidimos enfrentarlos en sus propios medios para acabar con la corrupción, pero para redirigir y reevolucionar nuestro país en función a la sociedad. Y llegó un punto que, analizando todo nuestro sistema político, me di cuenta que había que acabar con los partidos. Y que si todos los puertorriqueños comenzaran a brindar confianza a los candidatos independientes, pero más que confianza, comiencen a ser juiciosos sobre lo que cada uno ofrece dentro de los marcos real que vivimos, pues te vas a dar cuenta que si los puertorriqueños nos unimos, podemos trabajar de forma independiente, respetando de esta manera el libre albedrío de todos los ciudadanos. Porque aquí, cuando usted tiene un partido político, él va a restar el pensamiento de todas las personas por una disciplina de partido. Entonces, por eso es que estamos viendo, cuando tú vas a las vistas legislativas, que votan en bloque. Votan en bloque porque es la disciplina de partido, es el programa de partido. Y eso no es lo que quiere el pueblo. Lamentablemente, el pueblo se está conformando con lo más malo. ¿Tú sabes qué es eso? Y eso es detrimental para toda sociedad. Y yo entendí que si tenemos las capacidades a disposición del pueblo, ¿por qué no hacerlo? Y ahí fue que lo decidimos. Una pregunta. Eliezer Molina, ¿de qué trabaja? Bueno, Porque esas son las preguntas que hace la calle. Porque la gente dice, esta persona me está diciendo todo eso, pero ¿él qué genera? Entonces te pregunto como te preguntaría la calle. ¿Tú qué generas? pues mira, Osi, yo estudié, yo soy graduado de ingeniería civil. Y comencé, ¿verdad?, trabajando en la construcción durante muchos años hasta que pude crear mi propia empresa. Y luego que fui creando mi propia empresa, me di cuenta cómo caía la economía de Puerto Rico y decidí hacer un modelo económico que me permitiera el privilegio de no depender de la economía de Puerto Rico, porque yo sabía que iba a colapsar en un momento dado. Y ahí lo que hice fue que me transformé y entonces adquirí una finca con el fin de desarrollar una plantación de café, una hacienda cafetalera. Así que ahí comenzamos entonces todo este proyecto de autosustentabilidad, porque lo mínimo que tú tienes cuando posees una finca es alimento. ¿Y para qué tú trabajas? Para comer. Así que con eso es que Eliezer Molina se sostiene, se mantiene, y por eso Eliezer Molina está llevando toda esta campaña de levantar nuestra industria nacional, porque a veces tenemos unas capacidades increíbles con nuestros recursos y no los empleamos por muchos factores. Falta de educación, el mismo gobierno no propicia a que esto sea así, porque nos venden lamentablemente a los grandes intereses y a todas estas personas Sencillo. que creen en el latifundio. Estamos rodeados por agua, ¿no? Como dice Ajá. el gran estadista que tenemos en el país del norte. Sí, ¿dónde está nuestra industria de la pesca? ¿Dónde está la industria pesquera? Ni pesquera, ni naval, ni... Vamos, aquí la industria aeroespacial. En Puerto Rico se gradúan montones de ingenieros aeroespaciales. ¿Dónde están los aviones que se pueden hacer acá? Ajá, entonces viene Lufthansa, pero a ellos le dan una exención contributiva grandísima. Es que el gobierno no tenía la capacidad de simplemente proveer la infraestructura, proveer los recursos para que nuestras personas que son educadas en esos campos puedan ellos desarrollar una industria. ¿Será que los partidos políticos tienen una visión de 70 años atrás de Puerto Rico y no se acaban de enterar del nivel de educación que hay en la isla para poder producir y poner esos recursos? En vez de darle el 4% de impuestos a una persona que viene de afuera, ¿por qué no se lo dan a los puertorriqueños? Porque no trabaja afín a la sociedad. ¿Están trabajando para quién? Para la gran capital y el capital financiero. Y por eso Eliezer Molina comenzó a llamar las cosas por su nombre, el capital financiero. Y al principio todo el mundo me decía, mira Eliezer, pero ¿qué es eso? Y ahí, si yo me di cuenta que había que entonces darle más duro a todo este tema, porque esos son los dueños de Puerto Rico, no somos puertorriqueños. De eso desde desde que llegaron aquí los españoles, siempre los puertorriqueños han trabajado para el capital financiero. Eso evolucionó y bajo nuestra constitución, todo eso pues se fue agravando al punto de que hicieron una triple exención contributiva, unos bonos de obligación en general, donde los puertorriqueños tienen que trabajar para mantener unos acreedores que tienen derecho a cobrar antes de que a ti se te brinden los servicios de salud y de educación. Eso es corrupción. ¿Qué tú crees de eso? Eso es corrupción.
Y eso está firmado a la noche, porque lo firman eso, todas estas promulgaciones de leyes las hacen a la noche. Peor que la noche. O sea, fue a unas elecciones y el pueblo lo aprobó. ¿Y sabe por qué lo aprobó? Por falta de educación en este campo. Y por eso Eliezer Molina se concentró en este campo desde el principio. Y ya la gente lo está entendiendo. Ya la gente está entendiendo y sabe lo que es el capital financiero. Y por eso me preocupa mucho. ¿Y cuáles son los objetivos del capital financiero? Desplazar a los puertorriqueños, porque este simplemente es un paraíso fiscal y un paraíso legal del capital financiero. Aquí ellos tienen grandes exenciones contributivas, tienen un paraíso legal donde no lo pueden tener en los Estados Unidos. Por eso entonces nos hicieron ciudadanos americanos, para que ellos pudiesen estar aquí y tener grandes exenciones contributivas que no les van a brindar en los 50 estados. Y la legislatura está en función a eso. La legislatura aquí en Puerto Rico está en función a eso, pero con unos legisladores que no saben por qué funcionan. Esa es la realidad. Sí. A mí el que me diga que Georgie Navarro sabe lo que es el capital financiero, pues entonces no sé ni qué decirte. Estas personas no saben lo que yo le estoy diciendo. Créeme lo que no lo saben. Algunos lo entienden. Generalmente los abogados. Pero como son entrenados para facturar por servicio y no para producir, es lo que yo digo. Pues entonces en Puerto Rico el que no produce controla al que produce. Bueno, vamos a un poquito de música y volvemos en el próximo bloque para distendernos un poquito y manejar la energía. Seguro que sí. Y volvemos con más explicaciones sobre el capital financiero y las propuestas que tenemos, ¿ok? Gracias. Venga,
Pues volvemos acá estamos corrigiendo. Seguimos con Eliezer Molina, estamos acá con Quintín Rivera Toro. Segundo segmento. Bueno, pues primero que quiero hacer hincapié de que no es todos los días que desde una plataforma cultural tiene una oportunidad de sentarse a hablar con una persona que aspira a ser un líder nacional, ¿verdad? Correcto. Una candidatura a la gobernación. O sea que reconociendo que eso es como un momento muy particular, muy especial. Y entonces, ¿verdad? Siempre nosotros pensando en la agenda cultural, aunque un poquito por vía de lo que estábamos hablando hace un minuto atrás, que es la agricultura. En la cultura, hoy día ha habido un retorno al interés por la agricultura, por regresar a las propiedades de sus familias, por regresar a sembrar, etcétera. Yo quisiera saber, ¿verdad? En qué momento ¿verdad? De tu edad, de hace cuánto tiempo tú dijiste, después de ser ingeniero y después de haber pensado, ¿en qué momento tú dijiste, me lanzo por la agricultura? Porque hay mucha gente que los conozco. Yo una vez traje 80 libras de semillas de Nueva York para Puerto Rico. Completamente legal, por cierto, para que sepan. Se pueden traer semillas de todas partes. Eso no es un problema con la aduana. ¿En qué momento tú decidiste lanzarte por la agricultura y qué tú le dirías a todas esas personas que están pensando en lanzarse a ese retorno a sembrar? O más sencillo, a producir comida, como el caso nuestro aquí, que queremos hacerlo yo puedo hacer placas, puedo poner placas solares, un montón, generar sonido, música, pero me cuesta el hecho de generar comida. Bueno, aquí va un poco de historia. Allá para el 2006, cuando cae la economía de Puerto Rico por la eliminación de las 936 en el 96, que se le dieron 10 años para repatriar el capital a todas estas empresas que iban a abandonar a Puerto Rico, la industria de la construcción cayó. Fue el primer factor que cayó en Puerto Rico a través de este suceso. Y como yo estudié ingeniería civil, pues yo no quería irme de mi isla y empecé a estudiar economics, aparte de ingeniería. Y de ahí fui desarrollando un modelo económico y buscando dentro de la economía mundial un espacio de algo que yo pudiese producir con lo que Puerto Rico tiene para ofrecer con nuestros recursos y que me permitiera a mí poder generar unos ingresos, unos productos que no dependieran de la economía de Puerto Rico. Ahí fui haciendo todo este análisis y noté que como materia prima en el mundo, en Wall Street, la materia prima que mayor capital genera en el mundo era el café. Entonces ahí yo decía, pero espérate, si eso lo puedo hacer yo en Puerto Rico, y hay gente en el mundo que lo necesita, comenzando por los Estados Unidos, porque esto no estamos hablando de separación, al revés, estamos hablando de integración comercial. Y si ellos necesitan algo y yo se lo puedo vender, ¿por qué no hacerlo? Sin café no funcionan. Ajá, entonces ahí... No, ellos menos que nosotros. Mira Starbucks, una de sus grandes industrias es del café. Es la pregunta que yo les hago a todos los Starbucks que voy a todas partes del mundo. ¿Por qué no tienen café puertorriqueño? Pues porque... Y me dicen que no pueden porque no da la cuota que producen. Mentira, lo que pasa es que Starbucks lo que vende es café de segunda. Entonces el café de primera, que se cultiva aquí en Puerto Rico, lo exportan directamente para Japón, Italia, todos estos mercados europeos, donde es un negocio exclusivo y generan grandes riquezas. Entonces necesitan comprarlo a bajo costo. Y por eso es que ustedes ven siempre que en Puerto Rico, generalmente el caficultor, pues tú le ves con una pavita. Lo que la prensa quiere que tú interpretes de que es algo pobre. De que si tú siembras café, usted va a ser una persona que va a vivir en una choza con un sombrero de paja y botas de goma. Y esa no es la realidad. Y ahí fue que yo decidí incursionar en el campo agrícola, porque aparte de tu capacidad alimentaria, saber que tú pasa cualquier cosa y tú tienes alimento, sabes que a mí no me va a afectar eso, pues en la finca eres no tienes rico. solamente café, en la Pues, finca tienes... Exacto, porque el café es algo que se produce a largo tiempo. Entonces, en ese transcurso tú tienes que tener ciertos artículos que te generen una economía en lo que se desarrolla el cafetal. Ahí viene el plátano, el guineo, la yautía, la malanga, frutos menores. Y tú tienes que diversificar tus fuentes de ingresos y eso lo logras con productos alternos. Hay gente que utiliza los hidropónicos, que son sistemas grandísimos. Ahora mismo los pueden combinar con charcas de camarón, tilapia. Entonces, aparte de productos que sean de tierra, tienes productos vivos. Y vas combinando una dieta alimentaria donde tú tienes acceso a la canasta básica sin tener que ir al supermercado. Eso es rico. Y yo eso es lo que yo quiero para los puertorriqueños.
de que si tenemos nuestros recursos, vamos a emplearlos, vamos a darle las herramientas, vamos a darle los talleres educativos para que estas personas empiecen a ver la agricultura, como una empresa, porque es una empresa. Si Estados Unidos es sólido, es porque controla su industria alimentaria. Esa es la realidad. Y cuando tú logras autosuficiencia alimentaria, ya a ti nadie te va a poder manipular. Nadie. ¿Cómo es posible que aquí vino un huracán y nosotros tenemos que estar esperando a que nos trajeran ayuda de otro país? ¿Por qué? Porque nosotros no producimos, todo lo importamos. Y ese fue el error número 1 generacional que el sistema provocó en Puerto Rico. Eliminó la autosuficiencia para que los puertorriqueños fueran consumidores del producto importado. Esa es nuestra realidad. Y no hay nadie que diga que eso no es cierto. Esa es nuestro problema. El que no crea en esto y crea que este es un programa donde estamos hablando en las nubes, ¿no? Pues puede ir a abrir su nevera y darse cuenta y mirar de dónde vienen todos sus artículos. Que vaya al supermercado a ver si los huevos son de aquí, si la carne es de aquí. Nosotros vivimos en una isla tropical. Y la piña hay que traerla de Costa Rica o de otro sitio. Los cítricos, y tú dices, ¿cómo esto nos pasó? ¿Cómo sucedió esto? Yo sé que fue un cambio generacional que vino con la industrialización, pero engañaron a los puertorriqueños porque nunca promovieron a que creáramos una industria alimentaria que genera autosuficiencia, que cuando ya tú tienes el consumo doméstico suplido, todo ese excedente usted lo exporta, y cuando lo exporta, el que te lo compra te está pagando con dinero extranjero, y así aumenta el Producto Nacional de Puerto Rico, lo que lleva en un aumento al ingreso per cápita, a la fuente para poder pagar los servicios. La gente quiere educación gratis, la gente necesita salud gratis, y nosotros tenemos que trabajar para ello. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando nuestro Producto Nacional. Y hoy día la fuga de capitales es lo que hace que Puerto Rico se desangre económicamente y nos lleva al endeudamiento público. Y eso es lo que Eliezer Molina quiere romper. Necesitamos crear autosuficiencia, que los puertorriqueños estén seguros en su propia isla. Crear riqueza. Crear riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, no es el dinero neto. No, es crear riqueza, es comida. Emplear nuestros recursos, ponerlos a producir, reducir la importación y aumentar la exportación. Cuando eso pasa, usted tiene un país funcional. Hacer funcional también el turismo para que realmente, además de comprar 3 t-shirts por 10 pesos, que es lo que ponen en el barco, los bajan ahí 24 horas y lo único que pueden hacer es tomar una piña colada, que es horrible, en la casa esa que dice que se fundó la piña colada, que es una vergüenza de piña colada. Todo esto va a la mano. Y 3 t-shirts importados de China, donde... ¿Entiendes? Que no hay ningún valor agregado cultural. Además de que esas t-shirts no se produjeron en Puerto Rico. Ese es el otro tema. Se exporta el capital de nuevo de esa manera. O sea, ¿cómo hacemos para poder educar a la gente? Educar a la gente que tiene locales. Poner a los artistas, que es lo que nos compete. Eliezer, yo te he escuchado en varias ocasiones hablar sobre la rentabilidad de la cultura. Háblanos un poquito más de eso. Bueno, lo que pasa es que la cultura es lo que salva un pueblo. Yo siempre he dicho que a través de las artes, la música, se plasma una historia. Se plasma y nunca va a desaparecer. Ahí tienes la Mona Lisa. ¿Hace cuántos años lleva esa obra de arte ahí? Y sigue siendo importante. 600 años. ¿Y cuánto capital genera? Ajá. Porque hay que pagar para entrar a ese museo. Sí. Entonces, al Louvre no se entra gratis. Hay que comenzar a ver las cosas como una empresa. Pero aparte de una empresa, mira qué trabajo más bonito hace la arte. Salva la cultura, evita que desaparezca y da vida a muchas personas que se dediquen a ese campo. Yo no creo que haya algo más bonito que lo que es resaltar la cultura de cada país. Lo que se hace, que lamentablemente en Puerto Rico se destruye. Mira lo que nos está ocurriendo con la gentrificación. Miren cómo tratan de cambiar nuestro idioma. Miren cómo hasta la comida, donde antes aquí tú te comías un plato de arroz y habichuela y ahora tienes que comerte un hamburger con papas fritas. Son cosas que se ven menores y la gente dirá, eso es una tontería. No, porque es que no es así. Si fuera una tontería, ¿por qué lo están haciendo ellos? Ajá, esas fondas que antes habían, esas habichuelas se cultivaban aquí. Ahora los hamburgues no son de aquí. ¿Ve? Y las artes logran plasmar todos estos cambios trascendentales y culturales que nunca podemos olvidar.
Si tú supieras el sentimiento que a mí me da cada vez que yo veo un cuadro con los camiones llevando los mazos de caña o vamos, los ibaritos corriendo por una choza, el puertorriqueño no puede olvidar que venimos de ahí. Nosotros no venimos de la loza. Y si usted no quiere virar hacia atrás, pues usted tiene que entender su historia y comprenderla. Y las artes, eso lo plasma y evita que desaparezca. Y yo siento un respeto grandísimo por los artistas. Y te hace reflexionar. Porque un cuadro de arte contemporáneo puede dispararle a un científico el resolver una fórmula que la noche anterior no la podía resolver. Y ha pasado. Y tú le preguntas, ¿pero cómo? Y ellos no se explican. Es que vieron el artista es como una especie de antena que cataliza en el lienzo o en la estructura que está generando. Y al científico, al verlo, dice, bingo, esto es lo que tengo que hacer. El artista es un radar y una antena simultáneamente. Absorbe lo que está ocurriendo en la sociedad y después propone. Casi siempre por eso es que se le llama la vanguardia a los artistas, porque están proponiendo cosas que todavía están en gestación. Mira, un ejemplo que para mí fue bien trascendental de cómo es que uno puede comprender que la cultura realmente produce dinero. Fue porque me explicaron el concepto de lo que era una experiencia, ¿verdad? Si tú viajas a otro país y después cuando tú regresas y tú dices, ¿cómo estuvo ese viaje? Y dijo, wow, los tacos que me comí. Eso es cultura gastronómica. Wow, el museo que fui a visitar. Para eso alguien tiene que montarte en su carro, gastar gasolina y tú le pagas a ese taxista. Todo eso es una huella que queda económica del trayecto de cuando uno va a otro país. Aquí en Puerto Rico tenemos un montón de recursos, pero no tenemos el andamiaje para sacarle ese proyecto, ese potencial de rentabilidad a la cultura. Turismo. O sea, vamos a hablar claro. Estos chicos y estas chicas tan lindas y elegantes y tan preparados en las universidades de afuera, que están en la agencia más importante que tiene el país, ¿cómo es posible que no podamos tener grupos de turistas yendo a las galerías alternativas, como es el caso nuestro, como es el caso de todas las galerías alternativas que hay en Santurce? Yo te diría que es que el gobierno se encargó de que eso no ocurriera. Y por eso es que hay que revertirlo. ¿Usted ha escuchado la frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras? Sí. ¿Verdad que sí? Pues eso viene de ahí. Ustedes plasman la cultura. ¿Y cuánto no vale una obra de arte en un museo en New York? ¿Es que acaso los puertorriqueños no tenemos la capacidad de emular eso? Y de competir de tú a tú con estas personas, porque yo, aparte de que soy amante a lo que es el puertorriqueño, yo sé que aquí hay talento para competir de tú a tú con cualquiera en el mundo. Pero entonces el gobierno tiene que fomentar estos espacios y tiene que incentivar a través de una inyección económica, aunque sea temporera, para que se desarrolle nuestra industria. Tiene que ser, y nuestra industria es todo. No estamos hablando de la agricultura nada más. La arte, la música, todo. Y eso es un negocio, hay que verlo como una empresa. Y si hay alguien en Italia que hace un cuadro de $1 millón, pero es que aquí en Puerto Rico también está el que tiene la capacidad de hacer un cuadro de $1 millón, una pintura, lo que sea. Mira, yo viajo a China, ¿ok? Bastante frecuente, este año menos, pero he estado en Beijing y he escuchado Despacito, ¿ok? Y cuando me acercaba y hablaba un poquito en inglés con ellos, una de las preguntas que me hacían era cómo se podía hacer para ir al lugar donde se había filmado el video. Y yo digo, Dios mío, esto es una mina de oro. Que llame a Ozzy. O sea, bueno, sí, Reggaeton Tour, 1800. Pero esas son de nuevo, las cosas chiquitas que la gente dice, no, eso es una locura. Eso O turismo debe decir, no, esa es una bobería, ahí no están los chavos. Que el turismo, se supone que en Puerto Rico, la industria número 1 de ingresar capital a la isla sea el turismo. Sea el turismo. Hoy día me parece que está por el 9%, el 10%. Y lo más grave es que los dueños de esta industria tienen grandes exenciones contributivas y son extranjeros que no pagan contribuciones en Puerto Rico. Vamos de nuevo con la misma figura. Ajá, Correcto. entonces ahí tienes todos los hoteleros, tienes Uber, o sea, vas creando toda una industria de empresas que no son de aquí, se le dan exenciones contributivas, no pagan contribuciones. ¿Y cuál fue el ingreso neto de los puertorriqueños en recibir a un turista? Ninguno. Miren a Costa Rica, usted va a Costa Rica, ahora mismo yo me parece que Costa Rica mató a Puerto Rico en la industria del turismo. ¿Y qué van a ver ellos allí? No es los recursos, no es los ríos, las siembras de café, las grandes plantaciones.
playas. Pues entonces todo se une y fomenta la industria del turismo. Ni hablar, la industria gastronómica en este momento Puerto Rico está al mismo nivel que cualquier país de cualquier parte del mundo que está top en la industria gastronómica. Eso es así. Y entonces los ves comiendo en Tourist Trap, ahí, frente a Doña Fela, horrible. Ajá, por O eso sea, te digo. Bueno, tengo otros lugares que son buenos frente a Doña Fela, así que no se enojen todos por ahí. Pero Eliezer, una pregunta. Entonces, ¿tú visualizas un gobierno que inyecta economía para los gremios artísticos? Pero por supuesto, si eso es desarrollo económico, en la medida en que nosotros, aparte del desarrollo cultural, que es algo que hay que mencionarlo porque es la realidad, se plasma la historia y la cultura de un pueblo a través de las artes. La realidad es que hay que fomentar a que esta industria renazca, porque la hubo, pero hay que llevarla ahora a otro nivel, a un nivel de competitividad mundial. No conformarnos con hacer aquí una obra para llevarla a un evento de estos de pueblo los fines de semana, que también es necesario, pero no podemos limitarnos, tenemos que expandir nuestras mentes y nuestras capacidades a llevarlo al mercado mundial. Internacionalizar el arte, Claro. correcto. Mira, ahora mismo la escena de arte contemporáneo tiene una cantidad de exponentes que están matando la liga a nivel internacional. O sea, te estamos hablando de todas partes del mundo. Y hay un factor que siempre para mí es bien curioso, que es una feria mundial, que es la Bienal de Venecia. Los puertorriqueños, entiendo yo, ¿verdad? Eso hay que investigarlo mejor. De la misma manera que, por ejemplo, un atleta no puede participar por Puerto Rico si está afiliado a los Estados Unidos, los puertorriqueños nunca tienen un pabellón en la Bienal de Venecia, que es uno de los foros que exporta esa identidad, esa imagen de lo que es la puertorriqueñidad. Pero yo te aseguro que algún político fue allá a estudiar el mercado y allá el pueblo invirtió un montón de dinero y nunca llegamos. Le pasa mucho a la industria de la agricultura. Vayan para que usted vea al secretario de Agricultura. Si no va a Alemania para la industria del café, si no va a Costa Rica, ha viajado el mundo. ¿Y a dónde nos llevó? A ningún lado. Y gracias. ¿A ti te hicieron exportar algo? No, así es que hay que medirlo. El resultado de la inversión que justifique ese gasto. La Secretaría de Comercio de Puerto Rico, ¿qué hacen? En el Viejo San Juan, yo he entrado al building, está vacío. ¿Qué hacen? O sea, ¿por qué ganan salario si no hacen nada? Y yo, que vivo hace 22 años, gracias al Señor, en esta isla del encanto, que me levanto todas las mañanas contento y feliz, que ese es mi activo. O sea, si uno está contento y feliz, produce perfecto, ¿no? Pues yo encontré eso aquí en Puerto Rico. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que yo, que no soy de acá, amo este lugar y quiero pelear y vivo acá? Nunca me llevé una producción de hacer un comercial a Argentina cuando había esa dicotomía de dólar-peso. Jamás, siempre traje negocio para acá. ¿Qué corazón tiene esta gente? O sea, ¿qué corazón tiene la gente que está en el Capitolio? Yo creo que es más social, como expliqué al principio, como enseñaron a que nosotros puertorriqueños fuésemos empleados y no empleadores. Eso es lo que nos ocurre. Ahora mismo usted dice que vino de Argentina y logró establecerse aquí y crear su futuro. Así yo conozco también compañeros dominicanos, mexicanos, de otras partes del mundo y logran establecerse aquí. Pero el puertorriqueño en su mayoría se desespera porque no encuentra oferta laboral y se monta en un avión y se va. ¿Y por qué eso ocurre? Porque no han creado en la mente de las personas emplear nuestros recursos. Somos empleados y no empleadores. Hacemos un resumen y no un plan de negocio. Desde pequeños nos enseñaron a eso. Y peor, al no hacer accesible la educación a todo el mundo, ¿con qué terminan? Con un préstamo estudiantil y terminaron graduados con una deuda en sus costillas sin tan siquiera tener una fuente de ingreso. Pues vamos a un cortecito de música. Seguimos levantando temperatura en la red. Los invitamos a hacer preguntas. Yo las estoy recibiendo en esta computadora acá atrás. Las puedo transmitir. Y encantados, Eliezer y Quintín las responden muertos de la risa. Vamos para adelante. Eliezer, yo había pensado en unas preguntas que son...
in my vein. I played my role like a voodoo doll. I lost control. God save my soul. Setting up the combo. They cry for me, the combo. They dancing up the combo. The combo. They setting up the combo. They cry for me, the combo. They dancing up the combo. The combo. 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 Ziggy combo. Combo. I leave my tomb with a sonic boom. Save me some room. I'll be there soon. Time went so fast. No need to rest. Can never blast. Now let's make it last. Setting up the combo. They cry for me, the combo. They dancing up the combo. The combo. They setting up the combo. They cry for me, the combo. They dancing up the combo. They setting up the combo. They cry for me, the combo. They dancing up the combo. The combo. They setting up the combo. They cry for me, the combo. They dancing up the combo. The combo. Acá estamos. Corte imprevisto. La puedo preguntar. Pues acá preguntan o hacen una acotación de que el turismo no es una economía sustentable. No, eso no es cierto, de verdad. Bueno, si tú le brindas grandes exenciones contributivas a los que controlan la industria del turismo y tú inviertes, pero estas personas no pagan contribuciones, pues claro que no va a ser una industria afín a la sociedad de los puertorriqueños. Por eso es que hay que hacer un cambio político. Usted no puede seguir brindando grandes exenciones contributivas para los turistas, para el dueño de los hoteles, para el dueño de las transportaciones. Porque si yo le doy una exención contributiva y vino un turista a Puerto Rico y gastó su dinero, los puertorriqueños lo vimos, nunca lo vamos a ver. Peor, tenemos hoteles donde contratan a las personas a medio tiempo y sin obligaciones patronales, donde entonces no gozan de Tenemos esos hoteles beneficios. que no pagan la luz. Por eso, ahí... A ti te la cortan, a mí me la cortan, a los 2 meses de no pagar te lo cortan. Tenemos hoteles con años de no pagar Por luz. eso que el problema es cómo tú estructuras la industria del turismo. Pero que vayan y le digan eso a la República Dominicana. Lo que pasa es que tenemos que salir del insularismo. Que vayan a Italia a ver si el turismo no es... Que vayan a Londres, que vayan a New York a ver si el turismo no es fundamental. Pues claro que sí, porque está trayendo capital de otro país para que se gaste y se invierta en nuestro país. Y voy a acotar algo bien sencillo, ¿ok? Voy caminando por la playa y me encuentro este muchacho americano que se mudó de California, trajo toda su familia, vive frente a la playa, no pagó ni un décimo de lo que tendría que haber pagado una casa en California, está produciendo desde Puerto Rico, paga el 4% de contribuciones, pero no trajo ningún capital para depositar al banco puertorriqueño. O sea, ¿qué clase de negocio es ese? Perdidoso para nuestra sociedad. O sea, si tú le estás dando ventajas a una persona que viene de afuera que ni siquiera trae capital, porque comprar una casa no es capital. Mira, si tú traes 2, 3, 4, 5 millones de pesos y los pones a rendir en los bancos de Puerto Rico, bueno, por lo menos estás generando capital, estás generando riqueza. Pero no, vengan, que esto es una cosa
anárquica para ustedes, pero bien represiva para los que vivimos acá. Yo quiero entrar en ese punto un poco, porque aquí hay que diferenciar lo que es crecimiento económico y desarrollo económico. Es un tópico que no se toca en Puerto Rico, naturalmente, porque no quieren que los puertorriqueños comprendan lo que nos está pasando. Pero ahora mismo viene una inyección de capital y te dice, vamos a desarrollar la industria del turismo. Entonces hicimos varios hoteles, hicimos unas promociones para que la gente visiten estos hoteles, o vamos, el Yunque, que ya ni siquiera es de los puertorriqueños porque es federal. Y cuando estas personas vienen y visitan toda esta industria, el capital que llegó a estas personas que tienen las exenciones contributivas, se lo llevan fuera de Puerto Rico, y la fuga de capitales, ¿qué hizo? Nada. Tal vez usted estaba viendo y usted dice, mira, la economía de Puerto Rico se está desarrollando porque están haciendo hoteles. No, eso fue crecimiento económico. Desarrollo económico es que yo haga una inversión y esa inversión a largo plazo comience a generar unos ingresos sostenibles que los puertorriqueños podamos tener el control. Eso es totalmente distinto. Si viene un inversionista extranjero y usted lo trajo aquí y él invirtió $100 millones, ¿usted no cree que se va a llevar más de $100 millones? Pero por Dios, eso es aritmética básica. Así que esa persona lo que vino fue a llevarse el capital de aquí. Al principio usted ve que hay una inyección y usted dice, mira, la cosa mejoró. ¿Qué va? Ahora mismo están comprando las bienes raíces. Todas estas personas de la ley 22. Y usted dice, pues eso es bueno, mira, porque se están vendiendo las casas. ¿Pero para quién? Para unas personas que ni siquiera pagan contribuciones, y cuando ellos terminen su vida, el activo es de ellos. O sea, terminó la inversión y el activo es de ellos, no es de los puertorriqueños. Vayan al viejo San Juan a ver si ahora las casas no son de todas estas personas que ni siquiera son de Puerto Rico. ¿Qué van a hacer ellos? Generar capital y llevárselo fuera de aquí. Ese es el negocio más tonto económicamente que han hecho los puertorriqueños. Que tú lo que estás proponiendo no es cerrar. Tú lo que estás proponiendo es abrir, pero con unas reglas normales, como las que tienen en Estados Unidos, como las que tienen en Italia, las que tienen en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Sí, Míralo así. O sea, Míralo así o sí. Si tú cobras a 7.25 y pagas contribuciones, ¿por qué estas personas que tienen mucho capital no lo pueden hacer? ¿Ves? Hay un desbalance financiero. Porque y la carga va sobre el menos que tiene. Vuelvo y repito, cuando tú eres abogado y legislador, vamos a ponerlo como es realmente, abogado fracasado en la empresa privada, y te metiste en una plancha y te votaron y estás ganando 10,000 al mes, tú estás jugando para el que trae dinero. Eres el representante legal con los votos del pueblo para un sector privado. ¿Y después creen que lo hacen bien? No, además son idiotas, porque son fracasados en la empresa privada. Son abogados pésimos, podía dar nombres. Tranquilamente, los vemos. Mira, está tan fácil como el récord. El récord está ahí. ¿Qué riqueza han generado? ¿Qué riqueza, qué compañías, qué producciones han impulsado? La de los puertos, la que ahora tiene a los puertos en sus manos, ella es abogada y se contrató a más de $100,000 porque era abogada. ¿Qué fue lo primero que dijo? No, yo de puertos no sé ni nada marítimo, pero voy a buscar un asesor que me ayude. Entonces ya nos está costando casi $200,000 una posición, porque ella más el asesor. ¿Y qué capital le generó a Puerto Rico la inversión en esa señora? ¡Ninguno! Simplemente estamos manteniendo un batatal institucional, porque eso es así en todas las agencias. Por eso es que estas personas hay que despedirlas. A mí todo el mundo me dice, Eliezer, pero eso es fuerte. No, es que no es fuerte. Es que si tú tienes personas dentro del sistema que su criterio fue político partidista y ellos no son competentes, porque usted tiene que mantenerlo ahí. Sí, total, el político se va, pero estas personas se quedan ahí, muchos por 30 años, chupándose el dinero del pueblo y robándose el dinero, porque ni siquiera están para hacer un servicio afín a la sociedad. Están ellos para hacer un servicio político. Y ahí tenemos la Comisión Estatal de Elecciones, donde tú tienes un montón de personas empleadas. ¿Y tú crees que ellos trabajan afín al pueblo? Mira, no. Están esperando el primer meeting político para montarse en una guagua y movilizarse. Y ese día cerraron la Comisión Estatal de Elecciones. Así lo hacen. Entonces nosotros no podemos seguir costeando todo un gigantismo gubernamental edificado sobre el batatal político. Yo creo que eso fue parte de la indignación masiva sin precedentes a nivel mundial, que en 2 semanas se saque a un gobernador. Es además de los insultos de estos estúpidos, porque los voy a llamar por su nombre, estúpidos. Estás liberando el estrés. Sí, yo lo voy a liberar y lo puedo liberar mejor que él si quiere. Además le puedo enseñar unas palabras que traigo a otros lugares. No solamente son estúpidos, sino que son inoperantes. Y entonces
tú te levantas a la mañana con esa sensación de... Porque es la sensación que hay, al menos en el medio del arte, en el medio que nos movemos nosotros, en la gente que trabaja también, y diseñadores industriales que conozco. O sea, gente que le mete mano a la pesca, gente que le mete mano a los restaurantes, gente que le mete mano... Tú puedes decirme, y yo te puedo decir, conozco gente de todos los rubros, y es como esa sensación de, esa frustración de que pensar que en lo colectivo estamos fracasando. No, Mira, si ustedes no, ustedes, Exacto. y yo me incluyo, nosotros no estamos fracasando. Ustedes en el Capitolio nos están haciendo fracasar porque son unos corruptos, unos inoperantes, unos idiotas y unos mediocres fracasados de la empresa privada. puertorriqueños con títulos graduados tienen que abandonar la isla porque no encuentran trabajo, pero todas estas personas que su consideración fue político-partidista van a encontrar un buen sueldo y un trabajo. Eso es lo que ha agravado el nivel de migración de Puerto Rico, porque tú te vas porque no tienes opción de trabajar y lo más indignante es que estás viendo que el que se emplea fue por consideraciones políticas, pero lo que tú acabas de señalar de trabajar en conjunto, usted sabe que es que el dueño del restaurante esté en contacto con el pescador, con el agricultor y todos trabajando en conjunto, como una cooperativa, van ayudando a la industria nacional y creando autosuficiencia porque entre todos ellos están complementando una industria. Así el dinero se queda en Puerto Rico, aumenta la oferta laboral y ¿sabe cuál es lo más importante? Que se reduce el endeudamiento público porque en la medida que los puertorriqueños comienzan a tener una economía sin fuga de capitales, donde se reduzca el desempleo, pues eso también trae recaudos al Estado porque los puertorriqueños tenemos que pagar contribuciones. Así que el gobierno comienza a ingresar más capital y se reduce la dependencia. O sea, el gobierno te pide explicaciones una vez al año de qué hiciste con tu dinero, te exige una cantidad de dinero, pero no podemos auditar la deuda que ellos contrajeron. Exacto. ¿Qué clase de... Hay que tener cojones para... ¿Qué clase de cojones? Sí. ¿Entiendes? O sea, Claro, también yo creo que Puerto Rico tiene el derecho de saber cómo se endeudó. Definitivamente tiene el derecho. Y mira, eso me trae a la próxima pregunta, ¿verdad? Yo he estado participando de las asambleas que han estado ocurriendo en los pueblos, en particular, pues, en Caguas, que es de donde soy. Y todo el mundo está de acuerdo por vía, ¿verdad?, de consigna colectiva, de que hay que reescribir las leyes, hay que reescribir la Constitución, ¿verdad? Mi padre, muy sabio, se paró y dijo, hay mucha gente que son profesionales en ese campo y no han logrado hacer el cambio. Pero todo el mundo está de acuerdo con que hay que reescribir la Constitución del país. Muchas veces tú has mencionado, porque yo he estado presente y te he escuchado con atención, que hay que hacer una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿Cómo se hace eso? Una asamblea constituyente es cuando el pueblo se reúne libremente, sin presión de ningún organismo, y ellos comienzan a redactar un proyecto de país, donde se hace y se crea una constitución que trabaje afín a su sociedad. Y nadie puede impedir el que eso se haga. Es más, ¿por qué Estados Unidos lo hizo y nosotros no podemos hacerlo? Es que entonces hay un trato distinto, hay un trato especial. Pues no, los puertorriqueños están en su derecho de reunirse libremente y que en estas asambleas de pueblo, como bien lo están haciendo, comiencen a las personas a aportar cuáles son sus necesidades para que de ahí surjan las soluciones y construyan un país. Muchas personas le tienen miedo a la descolonización. Muchos te dicen, los estadistas quieren la estadidad, los independentistas quieren la independencia y los estadolibristas pues quieren que las cosas se queden como están. ¿Verdad que sí? Pero si tú quieres salir del colonialismo, es a través de una asamblea constituyente donde tú desarrollas un documento que no esté subordinado a la constitución de otro país. Pero ¿cómo se manifiesta eso? ¿Nos vamos a ir a reunir un representante de cada sector Sí. de Caguas al Capitolio y No. alguien... No. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cómo se reescribe? ¿Cómo se manifiesta? El pueblo tiene que comenzar a generar ese documento con representantes de todos los sectores. Todos los sectores. Y cuando todos los sectores están bien representados, entonces se legisla a través de la gente. Es la gente, por eso es una asamblea constituyente. Ahí se legisla y se desarrolla el documento y entonces se lleva a votación popular. Un plebiscito, un referéndum. Eso es lo que hay que hacer. No un referéndum, porque el referéndum es para modificar la constitución
Y ahí tendrías que pedirle permiso a los Estados Unidos, que fueron quienes autorizaron la Constitución colonial de Puerto Rico. Pero ellos no pueden impedir a que los puertorriqueños hagan su propia constitución a través de una asamblea constituyente, siguiendo los procesos que el derecho internacional así nos cobija. O sea que la estrategia es hacerlo independiente a los mecanismos que existen ahora mismo. Tiene que ser así, y quien tenga duda aún de que los políticos no lo van a hacer, pues ahí tienen 100 años de historia. Porque ¿cuántas veces esto no ha ocurrido? Es más, los Estados Unidos modificaron la Constitución de Puerto Rico, así que nunca fue libre. ¿Cómo yo voy a decir a los puertorriqueños, vamos a un plebiscito, cuando tú tienes aquí a todo un gobierno que no es de aquí, que es extranjero, metido aquí ejerciendo presión? El FBI, las grandes empresas, todas estas personas, los medios, tú tienes que desconectarte. Los puertorriqueños tienen que descubrir cuál es el poder de controlar sus recursos para que entiendan cuál es la magnitud de la descolonización. Si tú tienes ahora mismo la empresa de la pescadería, tienes la pesca y tú tienes la capacidad de desarrollar una industria pesquera, ¿por qué tú estás importando los peces de Panamey o de estas industrias que son importadas de otro lugar? Si a ellos les va bien, ¿por qué a nosotros no? Porque nos controlan. En la medida en que Puerto Rico se abra al mundo, tú vas a ver cómo nuestra economía y nuestros recursos comienzan a emplearse afín a nuestra sociedad. Y no vivimos de la renta. Es como el que tiene un pozo petrolero, pero no sabe refinar el petróleo. ¿Qué hace? Se lo alquila a alguien, y esa persona que se lo alquila, pues va a generar querosén, aceite, diésel, bitomul, múltiples derivados. Va a generar un capital mayor y te va a pagar a ti por la renta. Los puertorriqueños estamos viviendo por la renta. Los Estados Unidos controlan nuestros puertos. Ellos pagan contribuciones. ¿Y por qué tú sí? Ellos utilizan nuestro espacio aéreo. Ellos pagan contribuciones. ¿Y por qué tú sí? Lo mismo con los hoteleros. Tú vas a un hotel y ¿quién paga las contribuciones? ¿Tú? Entonces el hotelero no paga las contribuciones. Y nosotros estamos estructuralmente, económicamente, mal formados. Nuestro modelo económico no funciona afín a nuestra sociedad. Y esto no es socialismo, porque rápido todo el mundo le tiene miedo y terror a esa palabra. Te iba a preguntar cosas que preguntan, dice, vale, eres un comunista, vamos a terminar como Venezuela. Pues el que diga que yo soy comunista, pues ni siquiera él se respeta a sí mismo, porque si me escucha, yo estoy hablando de libre mercado, así que no conoce lo que es el término comunismo. Es el miedo mal fundado. Estas personas utilizan estas palabras para meterle miedo a las personas, para que no cambien nuestro estatus, para que las cosas sigan así, porque como estamos, ellos tienen el poder, pero cuando se ven ellos afectados directamente, entonces el miedo. El comunismo, el socialismo. Mira, por Dios, si yo estoy hablando de libre mercado, ¿cómo van a mencionar la palabra comunismo? Pues la persona que lo dice, lamentablemente, no entiende el mismo las palabras que profesa. Pues vamos a un poquito de música. Wow, la temperatura levantó acá adentro. Quintín está sudando, yo también. Eliezer está rojo como un tomate. Vamos a poner un poquito de música para gozar un poquito. Faz gostoso. Nomaca, de Portugal. Minha presença no recinto deve a bloquear. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido e ainda quer se achar. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido. E o pior que ele é safado, na por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa, na minha casa é perigoso. Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada e até amo meu esposo. Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Passei a vida te teimar e acabei com esse teimoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Vai, faz gostoso e mexe devagarinho. Eu disse vai, tenebroso, que me trata com carinho. Sarado, cuidado. Mas esse teu toque me deixa maluca com ar de safado. Vem pra cá. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido e ainda quer se achar. Mas hoje ele diz que não dá, mas deixa a cachaça acabar. Menino, te digo, tu tá bem perdido. E o pior que ele é safado, na por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa, na minha casa é perigoso. Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ele
Ele faz tão gostoso. Ele faz. E o pior que ele é safado, ainda por cima é carinhoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Por isso que ele não se casa e na minha casa é perigoso. Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Ele sabe que eu sou casada e até amo meu esposo. Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Passei a vida a te teimar e acabei com esse teimoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso. Faz gostoso. Não, você faz. Acá estamos. Qué corte, ¿no? Pero lo manejo, lo piloteo, como un surfer. Pues... acá Queríamos están hablando- retomar. Sí, queremos retomar cerrando. Vamos a... Sobre una pregunta que Sí. se hizo a través de las redes. ¿Cómo Sí. se ratificaría si el pueblo puertorriqueño redactara una nueva constitución? ¿Cómo en se una asamblea, ratifica? en una asamblea constituyente popular. En una asamblea constituyente. ¿Quién reconoce eso? O sea, porque acá me están preguntando como que tú crees con la corrupción que hay en el sistema judicial en Puerto Rico, ¿van a reconocer una asamblea popular? Para esta persona que está diciendo eso, es bueno que lo traiga y que vea el antídoto, que lo que nosotros llamamos el antídoto en Facebook, lo puede buscar y va a ver que en esta asamblea constituyente se está haciendo, en esta nueva constitución, se está haciendo un modelo donde los puertorriqueños van a escoger democráticamente, a seleccionar, democráticamente a los jueces y a los fiscales. Y el día que eso suceda, la totalidad de jueces y fiscales actuales en Puerto Rico van a ser despedidos todos. Porque todos fueron nombrados de forma político-partidista, porque son los políticos quienes escogen las personas que hoy día representan la rama legal y el Departamento de Justicia, y que se pregunten estas personas cuándo han visto a Wanda Vázquez radicando cargo a alguien que sea del Partido No Progresista, o cuándo han visto a un secretario de Justicia del Partido Popular Democrático radicando cargo a alguien que sea del Partido Popular Democrático. Se protegen uno a otro. ¿Cómo van a ellos a meter a la cárcel a sus propios subordinados A la y a persona- la gente que ellos nombran? A la persona que le garantiza el sueldo por 12 años. Exacto, a su empleador. Ajá, entonces estamos mal. Nuestro modelo político Está está mal. Entonces tenemos que desarrollar este documento y ir a la comunidad internacional a decirle que los puertorriqueños estamos listos para ser el país número 196. Y la comunidad internacional nos cobija en cuanto a derechos y se tiene que hacer. Los Estados Unidos te van a decir que no, pero no es porque ellos nos mantienen a nosotros, es porque nosotros los mantenemos a ellos. Eso es una realidad, Mondel y Ronda, y económicamente se puede probar, y yo se lo puedo probar al que sea en números. En números, el capital que se va de aquí de Puerto Rico, el rendimiento de capital que tienen los Estados Unidos estando aquí, es ridículo. Es ridículo. Cuadruplica. ¿Qué? Muchos hablan de 34,000 millones de dólares. No. Eso solamente es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto que te da lo que generan las licencias foráneas. Pero no estamos hablando en ese número de la fuga de capitales, por ejemplo, de los dueños de los hoteles, de todo lo que estamos hablando ahorita, de las grandes exenciones contributivas que se le brindan a estas personas. O sea, el rendimiento de capitales puede llegar a 50,000, 54,000 millones de dólares anuales. Y nosotros, que somos 3 millones de personas, tenemos que ver cómo se va el dinero de nuestra economía y tenemos que trabajar con 20,000 millones de dólares. Eso es bien importante. Entonces los puertorriqueños tienen que pensar si quieren seguir bajo este modelo político que te limita o quieres hacer un nuevo modelo político que te abra las puertas a la economía mundial y que te dé el control de estos factores que se llaman variables económicas. Los puertorriqueños no tenemos el control de las variables si económicas. Si no controles las variables económicas, no puedes producir. Es que ni el correo, si tú le vas a enviar una carta a tu vecino, tiene que ser con un correo de los Estados Unidos. Pero es que ni siquiera podemos enviar una carta. Es que no tenemos el control de nosotros poner las contribuciones. Esto es bien importante. El producto importado que venga a aniquilar la industria nacional, tú defiendes tu industria nacional con unos arbitrios a ese producto y mantienes un control de que no se sature tu mercado nacional y no colapses. Porque si tu mercado nacional colapsa, terminas en el endeudamiento público, que es lo que nos está pasando. Y la gente tiene que preguntarse, ¿por qué Puerto Rico no puede ir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial,
a buscar financiamiento. Porque no es que estas personas sean angelitos, son igual de buitres. Vamos solamente a Wall Street. A Wall Street, pues porque somos un mercado cautivo. Eso es lo que yo quiero para mi pueblo, que mi pueblo se integre al modelo mundial. Porque nosotros tenemos las capacidades y los recursos para lograrlo. Pero tenemos que romper con este miedo mal infundado. Basta ya. Y los números hablan por sí solos. Esto no es fe. No estamos hablando de algo que vamos a sentarnos a que alguien divino lo transforme. Esto es un proceso natural donde los puertorriqueños en sus manos tienen la capacidad de así hacerlo. Y cuando digo los puertorriqueños, no es solamente los que nacemos aquí y llevamos sangre boricua. Para mí, usted también es un puertorriqueño. Yo no te puedo ver como un argentino, porque tal vez el acento sea distinto, pero usted está aquí en nuestra isla, en tu isla, produciendo, y los de aquí, muchos se van. Entonces, usted está rescatando lo que muchos decidieron entregar. Y lamentablemente, eso es una realidad que está ahí, vive y latente, y tenemos que cambiarla. Tenemos que cambiarla. Bueno, cambió. Porque esto que pasó en la calle, déjeme decirle, yo sé que mucha gente no está consciente, cree que fue un party, pero tampoco tiene por qué ser, tampoco tiene que ser un velorio, ¿no? Uh-huh. Pero lo que acaba de pasar es fuerte, o sea, la indignación ante la corrupción, ante el cáncer de la corrupción, la inoperatividad, la mediocridad, la fucking mala leche, porque hay que tener mala leche para arruinar este país. Hay que ser maldito. Mira, usted escuchó las leyes de cabotaje, ¿verdad? Que eso es algo, un cuco. Ridículo. ¿Verdad que sí? Un cuco, sí. Pues yo le voy a hacer una pregunta a las personas. Bajo la estadidad, ¿las leyes de cabotaje van a existir en Puerto Rico? Bajo el colonialismo, ¿las leyes de cabotaje van a existir en Puerto Rico? ¿La ley de comercio interestatal va a existir en Puerto Rico? Va a estar ahí. Así que el que le diga a usted que nosotros no necesitamos una nueva constitución, que elimine todos estos factores que inciden directamente sobre nuestra sociedad y sobre nuestra economía, pues entonces yo no entiendo qué es lo que quieren. Porque si tú quieres transformar nuestra isla, pues tenemos que resolver lo que tú sabes que está mal. Y no podemos por el miedo, por las ataduras que trae el miedo, simplemente darle continuidad a lo que no funciona esperando un resultado distinto, porque ese es el sinónimo de locura. Y mi pueblo no está loco. No está loco. Al revés, me parece que se levanta una generación que está dispuesta a generar ese cambio. Y yo no tengo duda alguna de que eso es lo que estamos viviendo. Eliezer, rapidito. Tú has dicho varias veces que no crees en los partidos, que inclusive la misma palabra te indica el problema, de que está dividido. ¿Cómo se organizaría un gobierno de Eliezer Molina? Bueno, Eliezer Molina está promoviendo de que todos sean candidatos independientes para que se respete el libre albedrío de las personas y dejen de estar votando en bloque, porque la disciplina de partido te va a castigar. Y a esos fines se están inscribiendo un montón de candidatos independientes, representantes, senadores y candidatos a alcaldes que ya están en comunicación con mi persona porque les agradó la idea, les agradó el antídoto, están viendo que se puede porque ellos tienen el derecho de votar individualmente, no de votar en bloque, porque mi partido dice que esto es lo que vamos a hacer. Entonces usted no se está respetando a sí mismo. Algo que estamos proponiendo es que en cada alcaldía va a haber un representante de la fortaleza, porque la corrupción que tienen los alcaldes, simplemente ayudando a los que son afines a ellos, tiene que acabar. Así que todas las fortalezas, todas las alcaldías van a tener un representante directo de la fortaleza, y las personas que quieran y tengan sus inquietudes tienen la capacidad de ir a las dos. Y así Eliezer Molina va a tener una métrica de qué alcalde trabaja afín a su sociedad y qué alcalde se dedicó a la politiquería, para así poder fiscalizarlos de una manera coherente y métrica. Porque es la gente para quien tú gobiernas. Tú no gobiernas para los partidos políticos. Lamentablemente, muchas personas le dan el miedo de que tiene que ser un partido porque si no, no se van a aplicar las leyes. Mira, no. Hay una ola de candidatos independientes dispuestos a generar este cambio, el modelo político y el modelo económico que Eliezer está presentando. Y son muchos en todos los pueblos. Y hacia esa es la dirección que me parece que el pueblo tiene que ir dirigido si quiere romper con los partidos. Porque nos vamos a seguir viendo por colores, por ideología y no como puertorriqueños, y eso tiene que acabar. Eliezer, han habido una serie de candidatos independientes que se han ido desarrollando, han ido ganando el favor de los puertorriqueños. ¿Sería del interés de tu organización aunar esfuerzos? Pero por supuesto, nosotros estamos listos para trabajar con todo el mundo. Yo no tengo ningún problema de trabajar con todo el mundo, pero no puede estar dedicado a la politiquería. Por ejemplo, si yo le pruebo matemáticamente
que algo está mal, yo quisiera que el debate sea ahí, matemáticamente. Científico, data empírica. Basta de bla, 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 bla. Pero por supuesto, data empírica que fundamente los argumentos. Basta de argumentos de abogados. Exacto. Basta, se acabó. Exactamente. Se acabó. Ya guisaron durante cientos de años en toda Latinoamérica. Basta. Basta de populismo barato, basta de abogados fracasados en la empresa privada. Basta. Necesitamos gente que tenga ganas de trabajar por Puerto Rico, que tenga ganas de hacerlo científicamente, con todo el espíritu, con todas las ganas. No hay forma de que falle. Gracias que traes lo de populismo, porque ese es nuestro problema. Ahora mismo la gente quiere oír que se haga una auditoría a la deuda. Todo el mundo lo dice, ese es el reclamo general. Vamos a hacer una auditoría a la deuda. Pues, ¿qué te están diciendo algunos partidos políticos? Te dicen, mira, vamos a auditar la deuda y con el reflejo que salga de ese análisis, nosotros entonces vamos a negociar con los acreedores. ¿Es que acaso nuestra Constitución te da el poder para tú ir sobre la decisión de un tribunal federal? No, es más, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene la capacidad de abolir cualquier ley del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pues tú estás engañando a la gente. Tú le estás diciendo, mira, como tú quieres que vamos a hacer una auditoría, vamos a hacerla, yo te lo ofrezco. Vota por mi partido que nosotros lo vamos a hacer. ¿Para qué? Si no vas a poder revertir la decisión del Tribunal Federal. ¿Ves? Tú podrás hacerla para que las personas sepan cómo es el esquema de extorsionar a nuestro pueblo y quiénes fueron los artífices que Pedro Pierluisi a la cabeza con Luis Fortuño. Pero de ahí, nosotros necesitamos el poder político para poder revertir el mal que se nos ha hecho. Y nuestra nueva Constitución tiene que ir dirigida a esos fines, que le dé el poder a los puertorriqueños de controlar estas variables económicas y estos factores. El poder político y judicial que se genere de ese documento tiene que estar en manos de los puertorriqueños si es que queremos resolver nuestros problemas. Si no, pues ahí está la historia para validarlo. ¿Qué pasa, Quintín? ¿Te quedaste? Pues imagínate. Te veo respirando hondo. Mira, tú sabes que yo llevo un proceso de estar estudiando nuestra historia de Puerto Rico desde que llegué a la universidad, porque no me la enseñaron en la escuela superior. A mí me enseñaron historia de Estados Unidos. Mira, ahora digo yo, ¿qué cojones? Mi propia historia no me la enseñaron. No es hasta que yo llegué a la universidad y educación que yo he hecho independiente, leyendo los libros de los pocos historiadores que son, ¿verdad?, los únicos pilares que tenemos. Yo quiero saber lo que tú sabes, Eliezer. Yo, cuando te escucho, le pongo un escalón más dentro de lo que es como un lugar de oscuridad, un peldaño hacia la ilustración sobre cuáles son las dudas y los miedos que tenemos. ¿Qué tú leíste? ¿Qué deberíamos leer los puertorriqueños? Lo primero que uno tiene que tener es conciencia y amor al prójimo. Cuando tú tienes amor al prójimo y tú ves que tal vez lo que es bueno y beneficioso para ti afecta a los demás, ese es el momento donde tú te vas a dar cuenta que hay algo que tenemos que cambiar. Y yo no puedo pedirle a las personas que estudien lo que yo estudié porque cada cual, ¿verdad?, tiene su enfoque como ustedes. Yo los escucho hablando del arte y yo estoy aprendiendo con ustedes hoy. Pero lo que yo conozco políticamente fue porque yo estudié mucho las economics, que es cómo controlan al mundo. Pues necesitamos economistas en Puerto Rico. No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es economía política y otra cosa es economics. La economics es lo que te enseña a ti a explotar un producto donde se aplicaron unas ecuaciones diferenciales en función a un mecanismo económico, no a la sociedad. ¿Y qué sucede? Que yo me entrené con las herramientas que nos están matando. Entonces a mí prácticamente el sistema me entrenó y Eliezer Molina actúa ahora en contra del sistema. Porque para mí primero está mi pueblo antes que el sistema. Y lo que está mal hay que cambiarlo y que trabaje en función a nosotros. Así que si alguien quiere entender un poquito más estos temas, pues yo les recomendaría que estudien las economics como tal, no economía, las economics. Y ahí pues tú te vas a dar cuenta que nosotros nos tratan como simplemente un recurso más. Y eso es antihumano. Porque yo le estoy poniendo precio, valor y tiempo de vida a un ser humano. Ahí están las aseguradoras de salud. ¿Sabes? Todas estas personas emiten deuda pensando en ti, en que tú por 40 años le vas a trabajar y le vas a generar tanto capital. Así es que lo ven. Y eso es antihumano. Así que hay que leer mucho, aparte de historia. ¿Verdad? ¿Qué te puedo decir humildemente? Simplemente amor al prójimo. Y eso desarrolla buenos sentimientos. Pues nos vamos con música. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por su por paso. Aprender y por dejarnos aprender. Compañeros, seguimos adelante. Pues acá estamos en Veo Veo.
en el Cuadrado Gris, en Barrio Obrero. Hasta la próxima. Right now I got this man I love, the only one I love. Gone away and left me, tell me who I'm gonna love. I coulda old or young I love, I dedicate this song I love. Who's gonna end this sort of, tell me who I'm gonna love. Eu dei, amor, eu dei. Deixei, amor, deixei. Tudo por ti eu dei. Mas eu cansei, me cansei, já cansei de chorar. Eu dei, amor, eu dei. Deixei, amor, deixei. Tudo por ti eu dei. Mas eu cansei, me cansei, já cansei de chorar. Eu dei, amor, eu dei. Deixei, amor, deixei. Tudo por ti eu dei. Mas eu cansei, me cansei, já cansei de chorar. Essa dor vai e vem. Onde foi que eu errei? Eu fiquei sem ninguém. Te esquecer, eu não sei. Acombai, já não choro mais. Acombai, eu já chorei demais. Acombai, já não choro mais. Acombai, eu já chorei demais. Where did my baby go? I don't know now. I miss his tender touches, kiss and sweet hello now. See, we were meant to be, so now my silly tendency has left me crying endlessly. Where else what else to do? I miss my man, so I feel like a clown. Me a search from country to town. I pray like I Hindu to ship, I make God deliver, but find me a river to drown. I never had these feelings before. Suicidal, my friends just say no. I just a man when me lose the peace, I confused, so I come and see all this. Oh, oh.